Vamos a hablar sobre decibeles. ¿Para qué sirven los decibeles? Esos malditos decibeles que aparecen en muchas cosas de ingeniería todo el tiempo. Bueno, los decibeles, vamos a empezar a definirlos, ¿sí? Los decibeles sirven para comparar dos magnitudes. Generalmente se utiliza el primer caso donde se ve es en los amplificadores. Bueno, ¿qué es un amplificador? Es como si fuera un bloque, ¿sí? Un cuadripolo, generalmente, pero no importa la definición complicada que le dé, lo importante es que entra algo y sale algo. Es como si fuera una función, más o menos. Un amplificador amplifica la señal que le pongo a la entrada. Entonces, si a la entrada le doy una señal XS, a la salida voy a tener esta señal amplificada. ¿Cuánto? Bueno, si este amplificador amplifica A, ¿sí? Un número A, imagínate que A puede ser 10, puede ser 20, ¿sí? Puede ser un número. Entonces, a la salida voy a tener una señal de salida y esa señal de salida es a veces la señal de entrada. Entonces, ¿para qué me pueden servir los decibeles en esta situación donde tengo un amplificador ideal, ¿sí? Utilizando los conceptos de señales, ¿sí? Señales y sistema, pensando que el amplificador es un sistema al cual le entra una señal y le sale otra señal y se cumple esto? ¿Cómo usamos los decibeles a nuestro favor en este caso? Fíjate que yo te dije al principio que quiero comparar dos magnitudes. Entonces, la señal de salida la voy a comparar con la señal de entrada. Una manera de compararlas es decir x0 sobre xs. ¿Sí? Esta manera de comparación esta cociente es una cantidad que me dice qué tan parecidas son. Si son iguales, este cociente me da 1. ¿Sí? Si x0 es mucho más grande que xs, este cociente me va a dar un número mucho más grande que 1. Caso contrario, me da un número mucho más chico que 1. En este caso, el cociente me va a dar a. Fíjate que estoy despejando la variable a de acá. ¿Sí? La idea de los decibeles es expresar a este a, no así solito como está, ¿sí? Como un número, porque a es un número, sino expresarlo con otra unidad. La unidad se llama decibel. Y el decibel, por definición, hay varias definiciones, ¿sí? Pero vamos a arrancar con la primera de todas. La primera de todas se creó en honor a Alexander Bell. No me acuerdo quién es, sí. Qué ignorante, por favor. Bueno, Alexander Bell, en honor a él, se creó la unidad llamada Bell. El Bell se define como, si yo quiero expresar a, ¿sí? En unidades de Bell, ¿sí? Acordate que esta a de acá no tiene unidad, ¿sí? Fíjate que x0 y xs tienen la misma unidad, entonces a no tiene unidad. Ahora lo que estoy haciendo es expresar a esta ganancia a, con una unidad llamada Bell. Y se define como el logaritmo en base 10 de a. Así de fácil. ¿Sí? A es x0 sobre xs. Entonces puedo escribir que esto es igual al logaritmo de x0 sobre xs. Entonces, ¿por qué es simpática esta notación? ¿Por qué es simpática esta unidad para expresar una ganancia? Porque si x0 y xs son iguales, esta cuenta, este logaritmo, me queda el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 me da 0. Entonces, lo interesante de escribir a la ganancia con unidades de Bell es que si la salida es igual que la entrada, la ganancia a en Bells vale 0. O sea, que la salida es igual a la entrada. Entonces, este numerito, 0, me dice que el bloque no hizo nada. Esta es una manera de decir qué hace el bloque, ¿sí? Si x0 es 10 veces más grande que xs, ¿sí? Fíjate, si x0 es 10 veces más grande que xs, x0 es así. Entonces, la ganancia a en Bells lo puedo escribir como el logaritmo de x0 sobre xs. x0 es 10 veces xs. ¿Sí? Entonces lo escribo así. Se cancelan los xs y me queda el logaritmo de 10. ¿Y eso cuánto vale?
1. Entonces, 1 significa que la ganancia, que la ganancia sea un bel, significa que la salida es 10 veces más grande que la entrada. ¿Sí? Acá me olvidé de poner la unidad, esto sería bels. Pero claro, como a la gente les gusta inventar cosas, el bel no les fue suficiente y se les ocurrió idear una nueva unidad, que es el decibel. El decibel, si yo en este caso quiero expresar a la ganancia A con unidades de decibel, se calcula igual que lo anterior, pero multiplicando por 10 al principio. O sea, es 10 veces el logaritmo de lo que quiera calcular. En este caso es x0 sobre xs. Entonces, es lo mismo que lo anterior, con la diferencia que los resultados los multiplico por 10. Entonces, lo interesante de esto es que utilizando la unidad decibel para la ganancia, si volvemos al caso donde empezamos acá, y yo te digo que x0, la salida, es 10 veces la entrada, entonces la ganancia expresada en decibeles pasaría a ser, ¿cuánto? 10 veces el logaritmo de x0 sobre xs, y eso me queda 10. ¿Y el logaritmo de 10 cuánto vale? 1 por 10, 10. Este numerito 10 decibeles, me dice que la salida es 10 veces más grande que la entrada. Ahora, presta atención, porque si yo te digo que, vamos al siguiente caso, que la salida x0 es 100 veces la entrada, la salida es 100 veces la entrada, la ganancia, ahora expresada en decibeles, ¿cuánto es? Es 10 veces el logaritmo de la salida sobre la entrada, ¿sí? Sería esto dividido xs, o sea 100. ¿Me siguen? ¿Y el logaritmo de 100 cuánto vale? El logaritmo de 100, esto vale 2. Así que este resultado me da 20 decibeles. Significa que si la ganancia es de 20 decibeles, la salida es 100 veces la entrada. ¡Apa! Apareció un 20 acá, qué loco, ¿no? Y si yo ahora te digo que la salida es 1000 veces la entrada, la ganancia en decibeles, si haces la cuenta, te va a dar 30 decibeles. Si una ganancia es 30 decibeles, significa que la salida es 1000 veces la entrada. Para poder entender esto y poder acordártelo fácil, te doy un truquito muy, muy interesante. El logaritmo de un número, ¿sí?, que tiene una cierta cantidad de ceros, que tiene, por ejemplo, n ceros, el logaritmo de un número que empieza con 1 y tiene n ceros, vale ¿cuánto? N. Así de fácil. Entonces yo quiero calcular el logaritmo de 1000, vale, ¿cuántos ceros tengo acá? 3, así que vale 3. El logaritmo de 100, ¿cuánto vale? ¿Cuántos ceros tengo? 2, entonces vale 2. La diferencia de esto es que tengo que multiplicar por 10, ¿sí?, para encontrar la unidad y a que aparezca el resultado en decibeles. Es así de simple, solamente sirve para comparar dos magnitudes. Es muy interesante el caso donde usamos amplificadores, porque puedo decir que la ganancia A la expreso en decibeles, y si me dan eso, ya sé cuántas veces la salida es a la entrada. No tiene ningún secreto. La utilidad de esto, por qué se hace este artilugio matemático, es el hecho cuando se plantea dos amplificadores, o más de dos, o tres, o cuatro, que están conectados en cascada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo varios amplificadores conectados en cascada, por ejemplo, tengo un amplificador acá que gana a 1, un amplificador acá que gana a 2, y los conecto uno al lado del otro, ¿sí? La salida la voy a llamar x0
y la entrada le voy a llamar XS. Lo loco de expresar a esta A1 en decibeles, si A1 la expreso en decibeles, y por ejemplo, te doy un caso, por ejemplo, que vale 30 decibeles. A1 vale 30 decibeles. Y lo mismo con A2. A2 me vale 15 decibeles. Y yo te pregunto, ¿cuál es la ganancia desde XS hasta X0? O sea, la ganancia total de todo este amplificador general. O sea, yo te pregunto, ¿cuánto vale X0 sobre XS? ¿Sí? La ganancia de todo el amplificador. Es muy fácil. Es esto más esto. Se suman las ganancias. Si las ganancias están en decibeles, simplemente sumo y obtengo la ganancia total en decibeles. Entonces, esta ganancia, la ganancia más grande de todas, ¿sí? La ganancia general, si la expreso en decibeles, no es esto, es el 10 veces el logaritmo de X0 sobre XS. Pero yo como dato tengo A1 y A2. Y sé cuánto valen en decibeles. Así que no hago ninguna cuenta rara. Y sé que es la suma. 30 más 15, 45. 45 decibeles. Entonces la ganancia de estos dos bloques en cascada es de 45 decibeles. Y si tengo 35 amplificadores conectados en cascada, exactamente lo mismo. Esa es la utilidad. Además, si se utilizan los diagramas de Bode, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué son los diagramas de Bode, lo que ocurre es que las ganancias se suman. Y esta es la razón por la cual eso ocurre. Bueno, muchísimas gracias por quedarte del otro lado. Espero que hayas entendido, aunque sea un poquito. No tiene ningún secreto. Es simplemente una definición. Acá está la definición. Eso es lo único que tenés que saber. ¿Listo? Mucha suerte.